Dios los bendiga, qué gusto saludarlos una vez más. Gracias por su fina sintonía. Este es su programa Punto de Reflexión, donde traemos mensajes directamente emanados de la palabra de Dios. Estamos ya casi culminando la serie Testimonios de Vida. Nos acompaña el pastor Alex López. Vamos a conocer de primera mano cómo el Señor llega a su corazón, cuál fue su vida antes de recibir a Cristo en su corazón, cómo se desarrolló en la vida familiar, en sus contextos sociales y ese momento precioso que puede cambiar tu vida, nuestra relación con Cristo. Él sigue llamando a la salvación. Él dice en su palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera, basado también en el amor de Dios que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta serie directamente es para aquellos que están lejos de Dios, pero que mientras hay vida, hay esperanza. El pastor Alex López nos contará su historia y cómo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Todos sean bienvenidos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión, aquellos que se están incluyendo al programa. Tenemos a nuestro invitado, el pastor Alex López, compartiendo su testimonio de vida. Bienvenido al programa Punto de Reflexión. Bendiciones. Gracias, hermano Marvin, por la invitación que me hace. Bendiciones para todos. Quiero leer un texto bíblico que está en Hechos 20:24, que dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno tenerlo acá en el programa. Todo comienza en un contexto familiar. Definitivamente muchas experiencias que vivimos en cuanto a nuestra relación con Dios tiene que ver con la familia. Nuestra forma de conocer la historia de cómo venimos a esta tierra. De hecho, le cuento, pastor Alex, que hay quienes que luchan en su vida juvenil cuando no encuentran a ese padre biológico. Solo crecieron con su mamá y eso les afecta ya en su vida juvenil, y que toman esas decisiones terribles en esa época de vida, se tuercen de tal manera que se alejan de Dios. Por ahí queremos comenzar, pastor Alex, ¿cómo fue su vida en el contexto familiar? Sus papás, sus hermanos, ¿cómo se desarrolló su vida? Sí, la verdad es de que cuando uno analiza la vida de uno, se da cuenta que en esta vida todas las personas pasamos dificultades, y a veces creemos que la que estamos viviendo es más grande y difícil que las de los demás. Pues yo vengo de un hogar desintegrado, lamentablemente, ¿verdad? Una separación. Sí, mis padres se dejaron cuando yo tenía como 4 años, ¿verdad? Wow. Ajá, entonces eso como hijo me afectó grandemente, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre, yo no me recuerdo de haberlo visto en casa, pero me cuenta mi mamá que yo tenía 2 años cuando mi padre se refugia en el alcoholismo y abandona el hogar. ¿Cómo eso afecta en su crecimiento de niño? Si usted lo miraba alejado de la familia, usted empezó a preguntar, ¿cómo se desarrolla esa parte familiar? La verdad es de que yo siempre veía a mi papá salir a trabajar en la agricultura, ¿verdad? Y ver a mi mamá preparando pues los alimentos, los quehaceres de la casa. Pero así de repente, una noche, que fue la última vez que vi a mi papá, al amanecer que pregunto por él, ya no está, ¿verdad? Entonces, de ahí, como usted dice, cada día miraba, no estaba. Y entonces, nuestra mamá nos dice, mira, tu papá nos dejó, nos abandonó. Y Qué eso terrible. quebró mi corazón, ¿verdad? Porque uno como niño, vamos a decir así, quiere ver siempre a sus padres juntos. Cuando usted llega a la vida de adolescente, ¿tuvo que ver algo en sus decisiones ese vacío de su papá, o en qué forma le afectó? Fíjese que cuando mi papá nos abandona, me quedo un tiempo con mi mamá, y de ahí, por ejemplo,
ver en las situaciones en que nos estábamos, decido irme a vivir con unos amigos, ¿verdad? De mi mamá. Entonces, en ese tiempo que pasa ahí, yo, estando en otro lugar, mi papá se da cuenta y me llega a traer, ¿verdad? Entonces, porque a mí lo que me afecta después es de que ya no voy a ver a mi mamá. Mi papá se da cuenta que yo estoy en otro lado, me llega a traer y es ahí donde yo me voy a vivir a otro lugar, que es aquí en Estanzuela, Zacapa. Quiere decir ¿verdad? que ustedes se reencontraron en cierto momento de su vida. Así es, si yo tenía 4 años, cuando mis padres se separaron, como casi a los 2 años y medio me reencuentro con mi papá, pero yo ya no me recordaba del rostro de él. No estaba seguro si él era, pero la persona que yo vivía en ese entonces me dice, sí, es tu papá. Quiere decir que a partir de ese tiempo empieza a crecer con su papá, su mamá. ¿Cómo es la relación ya en ese contexto familiar? Un nuevo lugar, me imagino también. Sí, la verdad es de que como niño, ¿verdad? O como hijo, yo extrañaba mucho lo que es el amor de mi mamá. Pero entonces, ¿verdad? Mi papá me lleva a vivir con él a otro lugar y con el tiempo, pues, me acostumbré a solo ver a mi papá. Entonces yo llegué a vivir con unos tíos ahí, pero realmente sí afecta mucho porque uno a veces como hijo encuentra apoyo y refugio en la mamá. Entonces el papá tiene otra característica. Exacto. Me enseñó a ser fuerte, a ser trabajador, más responsable, ¿verdad? Exacto. La siguiente etapa de toda persona definitivamente son los amigos. La familia repercute mucho en cuanto al pasado. Nuestra vida presente llevamos muchos recuerdos de formación, tanto de papá y mamá, pero luego viene esa época de adolescente, esa época juvenil donde empezamos a crecer con los amigos. Cuéntenos, porque su vida de adolescente creo que la empieza a vivir fuera de su lugar de origen, de nacimiento, se traslada al lugar donde vive su papá y ahí comienza sus relaciones interpersonales a desarrollarse también. Sí, la verdad es de que cuando inicia esta etapa de mi vida, los amigos de barrio, los amigos de escuela, colonia, ¿no? Empiezan a influir en uno. Entonces, el vacío que deja el hogar nuestro de un hogar separado, uno lo empieza a llenar ya con los amigos y uno empieza a ver ideales en algunos amigos y muchas veces no son buenos, ¿verdad? Entonces, para mí, mi peor etapa de mi vida es mi edad de adolescencia joven, es decir, de la edad de 14 a 19 años más o menos. ¿Esa edad fue difícil? Sí, fue difícil porque, como le digo, las amistades influyen mucho a veces negativamente y normalmente las amistades que yo tuve pues no daban nada productivo para mi vida, ¿verdad? Aunque mi papá siempre me enseñó, ¿verdad?, que tenía que ser una buena persona. Entonces eso de alguna manera me detuvo a mí a seguir una línea de vida como de rebeldía, ir en contra de los consejos, hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Vivir como uno dice sin ley, ¿verdad? En mi caso, quiero comentarle también que crecimos con los amigos de la colonia. Yo me desarrollé más con ellos en el área deportiva. Un poco independientes porque es similar la historia suya con la mía en el sentido del abandono de mi padre, que sí fue total. No hubo un reencuentro, más que lo miraba en la calle, tirado en la banqueta y que al final con la ayuda de Dios pude perdonarlo a mis 17 años de edad. Pero yo me crié en la colonia haciendo deporte. Pero en medio de todo ello, siempre en la colonia hay alguien que Dios usa para escuchar esas primeras formas de ver a Dios. De alguna manera, un vecino, alguna actividad, una campaña. En mi caso, fueron películas que proyectaban en la colonia. Y como uno decía, muchachos, están dando unas películas, pero es en la iglesia. No importa, vamos, va. Y como en ese tiempo nosotros no teníamos televisión, vamos pues. Y entonces esas para mí fueron mis primeras formas. Ahora, en el caso suyo, ¿cuáles fueron esas primeras formas de escuchar a Dios? Cuando llego a vivir ahí a Estanzuela, Zacapa, como usted dice, por los vecinos. Con el familiar que vivíamos, pues tenía el negocio de vender comida y tortillas. Entonces, hay veces que a mí me tocaba ir. Y entre esos vecinos habían 2 señoras que siempre me mostraron amor, cariño, eran bien amables, me regalaban algo. Y yo notaba algo diferente de estas señoras, vamos a decir, señoras de 60 años para arriba,
que lo hacía diferente a otras, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que ellos pues no eran de la religión oficial, entonces había algo distinto y eso empezó a mí como a llamarme la atención, ¿verdad? Muy bien. O sea, usted habla de la religión oficial, quiere decir que usted desde pequeño sí había escuchado a Dios de una manera religiosa, estoy tratando de entender. Así es, sí, yo vengo de una familia tradicional religiosa, vamos a decir así, del catolicismo, pero igual en mi edad de adolescente joven, eso me hizo mucho cuestionar esa religión, porque yo veía ese vacío que no llenaba ni la de mi familia ni la mía, porque como dice la escritura, ¿verdad? Solo Cristo puede dar esa paz que sobreabunda y puede comprender el sentir de cada humano, ¿verdad? Sí, porque al final no es religión, sino es una relación con Dios. Así Quiere es. decir que estas mujeres al final usted descubre que son evangélicas por la forma de tratar. ¿Y qué podemos decirle a los cristianos que se debe de vivir de esa manera? No solo ir al culto, porque también en el evangelio puede haber religiosidad. No una relación con Cristo, pero sí religiosidad. Mire, lo que yo puedo ver en ellas es de que había un cambio de vida. O sea, ellos vivían y practicaban el evangelio, ¿verdad? La Biblia dice que hay que ser bondadosos, dadivosos, amables. Y, gentileza, ¿verdad? Ajá, entonces, esas personas, pues de verdad que era una vivencia del evangelio, vamos, sí, que experimentar. Esto me hace recordar a Señor Chagüita, allá en San José Larada, vecina a la iglesia Amigos, donde pastoreamos. Ella traía muchos niños y niñas, y ella siempre preparaba en una bolsita nances, porque en la casa donde ella pues vivía, habían palos de nance. Y ella siempre, todo el tiempo, si no eran nances, eran mangos, ella aprovechaba cualquier época, conseguía, y en bolsitas preparaba. Y se sentaba en una silla, y claro, los niños quizás llevaban por los nances, por los mangos, o por alguna refaccioncita. Y yo me daba cuenta como pastor cuando iba a visitar, que ella estaba hasta con las manos, le hacía, ¿verdad? Narrando historias de la Biblia, y ahí tenía como a 4 niños, 5 niños. O sea, esa es la vida de cómo podemos impactar a personas que no conocen a Cristo. Y yo creo que estas hermanas, de esa forma creo que fue usted entendiendo el evangelio, pero ¿qué más formas que lo llevaron directamente a decir, bueno, sí, tengo que considerar a Dios? Sí, fíjese que todo Dios usa a las personas. A la casa llegó una muchacha que le hacía oficio a mis tíos, ¿verdad? Y una vez le dice a mi papá, mire, don Efraín, ¿será que me da sus niños para que los lleve a la iglesia? Está bien, que aprendan de Dios, dijo él. Y para sorpresa mía, la primera iglesia evangélica que yo visito en mi vida y que me doy cuenta de que existe es la iglesia evangélica Amigo Central, número 1 en Estanzuela. En Estanzuela. Esa tiene años de estar ahí. Así es. De niño va a escuela dominical, me imagino. Pues fíjese que ella me llevó al culto como 3 veces, pero como venía una tradición religiosa o del catolicismo, mis abuelos y entonces se molestaron y ya no me dejaron ir. Pero yo sentí esa única vez que fui, ¿verdad? Que de verdad el evangelio cambia y transforma vidas. Muy bien. Al final vamos a enterarnos cómo es que hermano Alex, el pastor Alex, tiene un encuentro personal con Jesucristo. Un hogar disfuncional, reencuentros con su papá, nace en un contexto con sus amigos que lo llevaron a ciertas decisiones apartado de Dios, crecido en una religión oficial, pero poco a poco Dios usando diferentes medios para que él comprendiera finalmente que era necesario una relación con Cristo. Quédese con nosotros y seguimos en el siguiente segmento cómo fue ese encuentro personal con Jesucristo. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Alex López, acá tomando cafecito. Estamos acá disfrutando de una tertulia, una conversación amena, cómo fue su vida antes de la conversión con Jesucristo. Y viene este punto bien interesante para aquellos que se están incluyendo al programa. Notamos que la vida familiar definitivamente repercute en nuestras decisiones juveniles. Algunos han venido de la religión oficial y dicen, bueno, no encuentro en la religión llenar esos vacíos, que fue la experiencia que nos estaba contando hermano Alex. Hoy nos estará contando en este segmento cómo fue ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo comienza? Hermano Alex, lo llevaron una única vez a la iglesia, luego se enojaron porque ya no querían que usted escuchara el evangelio, pero ¿qué pasó después? La verdad es de que yo crecí mucho con resentimientos, con enojos, ira, y siempre culpé a Dios por lo que le había pasado a mis padres. Ya, la separación. Y eso me hacía razonar y cuestionar pues la religión. Pero yo quiero decirles que ya un poco más grande, conocí a una persona que era cristiana evangélica, ¿verdad? Y empecé a trabajar con él y entonces por ahí empezó a entrar ya el evangelio, ¿verdad? Él siempre me decía, mira, tienes que ir a la iglesia porque
para que yo encontrara una dirección a mi vida. Y a través de la radio, ¿verdad? De una radio cristiana, también empecé a oír himnos y testimonios que empezaron a llamar mi atención, ¿verdad? Es decir, que poco a poco usted fue escuchando al Señor a través de estas hermanitas que le servían muy bien. Trabajó con alguien que se le llama evangelismo relacional para quienes trabajamos en evangelismo. No solo por el hecho de tener amistad o un interés, sino porque realmente el evangelio se vive así, o sea, en forma natural. No en forma artificial, sino natural, hablando con la gente y compartiendo las experiencias. ¿Qué radio se escuchaba por aquellos momentos o cómo fue que sintoniza esa radio? La verdad es de que yo quiero agradecer a Dios por la vida de esta persona. Él se llama José. ¿Verdad? Para mí fue de mucho apoyo para mi vida, porque yo tomaba todo lo bueno que él vivía. Y él algo que tenía era que en su trabajo siempre ponía la radio cultural TGN. La de Guatemala. La de la capital. Y entonces ahí es donde yo inicio ya a escuchar contenido cristiano, ¿verdad? Me imagino que después lo invitó a la iglesia. No sé cómo fue ese momento. Si su conversión, cuéntele a nuestra audiencia si fue en una campaña, en un culto, en un aniversario. En el caso de mi hermano Manuel, que es un testimonio que ya pues de primera mano lo escucharon a mi hermano cuando él recibe a Cristo en el colegio Amigos, y cuando él viene a la iglesia ni siquiera estaban predicando, él entra al altar, llora en la presencia de Dios y le entrega su vida a Jesucristo. ¿Cómo fue ese momento de su encuentro personal con Jesucristo? Sí, lo interesante de eso es, como le digo, ya escuchando contenido cristiano, ¿verdad? Pero yo todavía no había tomado mi decisión. ¿Le empezó a gustar? Ajá, pero no había tomado mi decisión. Un día yo me quedé dormido, ¿verdad? Y escuchando música secular. Y cuando despierto, la radio cultural Amigos está sonando, ¿verdad? Y había un mensaje ahí cortito, ¿verdad? Que de esos cortos que hay. Y el mensaje era este, ¿verdad? Tal vez no estás en una cama de hospital, no estás en una prisión, estás bien físicamente, tienes bien tu cuerpo, pero quizás materialmente no estás bien. Pero si estás bien físicamente, dice, le agradeces a Dios como estás. Esa palabra de agradecerle a Dios como yo estaba impacta mi vida y empieza a repercutirme ahí internamente. Y yo empiezo a decir internamente, bueno, Señor, es cierto, me has guardado, me has protegido, me has provisto de algunas bendiciones. Entonces, en el año 2006, entre enero y febrero, yo digo, Señor, este año tengo estas metas, y si me las concedes, yo voy a buscar una iglesia para servirte. Señales le pidió a Dios. Todavía. Qué lujo, hermano Ale. Sí, condicionando. Pero cómo es Dios, ¿verdad? Porque en medio de esa inquietud, hermano Alex, aún Dios complace ciertas cosas para que sea más evidente la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es. Fíjese que ya en agosto del 2006, yo estaba estudiando una carrera. Yo me di el estudio solo, lo que era el básico y la carrera. Entiendo que fuera de cámaras usted me comentaba en la relación que hemos mantenido ya más de un año que trabajaba duro para poder sostener sus estudios. Sí, lamentablemente somos varios hermanos y mi papá solo nos dio la primaria. Pero ya en el básico, esa persona que me enseñó de Dios y escuché la radio por primera vez, me enseñó un oficio. Y fue ahí donde yo por las mañanas estudiaba el básico y en las tardes trabajaba. Cuando ingreso a carrera fue al revés. En las mañanas yo trabajaba y en las tardes estudiaba, y por las noches siempre hacía mis tareas. Tremendo. Felicitaciones, actitud de superación, de diligencia, arduo trabajo, de manera que se estaba preparando. O sea, trabajando, estudiando, escucha a Dios a través de la radio, a través de su amigo. Bueno, esa es la forma como Dios empezó a trabajar en su vida personal y en ese contexto laboral. Fíjese que podemos decir así, ¿verdad? Dios empezó a tratar con mi vida, y yo quiero animar a muchos jóvenes adolescentes que creen que porque no tienen a su mamá o su papá, buscan una causa o un motivo para rebelarse o vivir una vida sin control. Pero quiero decirles que lo único que están haciendo es lastimar su vida, que cuando estén más grandes se van a lamentar. Sí. Gracias a Dios, Dios llegó a tiempo a mi vida, ¿verdad? Y pudo hablarme Dios ya, como usted dice, ¿verdad? Ahora, en esa reflexión, hermano Alex, cuando escucha el mensaje corto en Radio Cultural Amigos,
después de ese momento de reflexión, usted dijo, bueno, es cierto, estoy bien, tengo trabajo, estoy estudiando. Bueno, el siguiente paso entonces para ese encuentro personal con Jesucristo, ¿cómo se da? Sí, en agosto, como le decía, de ese año 2006, me iba bien todo. Entonces había una voz interna que me decía, yo ya cumplí. Ahora, las señales usted le pidió a Dios, las señales o condiciones que yo di a Dios, y yo quiero agradecer a Dios por eso. Porque como lo dice Romanos, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Murió por nosotros. O sea, aún no estando yo en la condición de hijo, Él me suple algunas necesidades que yo tenía. Entonces en agosto de 2006 esa voz me sigue confrontando. Entonces yo decido buscar iglesias. Yo no entiendo cómo, ni me recuerdo cómo, pero fui a terminar a la Iglesia Evangélica Amigo Central de Estanzuela a un aniversario de la femenil. De la femenil. Oh. Y un viernes 8 de septiembre del año 2006, yo llego ahí y no pongo atención al mensaje. Yo me senté en la última banca, no me podía levantar y ahí fue donde me entregué a Dios. Amén, qué bueno, damos gracias a Dios por ello. Sabemos de que cuando recordamos ese momento siempre, yo recuerdo, hermano Alex, que en agosto de 1995 yo empiezo a llorar como mi hermano Manuel, con muchas lágrimas, porque uno reconoce ciertos vacíos. Es que uno entiende que fuera de Dios no hay nada más que encontrarnos con el Señor. Empieza a llenar esos vacíos de la vida juvenil. Y yo creo que ese momento, hermano Alex, ya Dios venía trabajando en su vida, definitivamente con esa palabra, con las señales que caprichosamente usted le pidió a Dios, y voy a decirlo así, caprichosamente, pero lo que pasa es que el amor de Dios se manifiesta así, y se manifiesta aún concediendo ciertos caprichos para que uno pueda ver que Dios realmente está hablando. Llega a la femenil, hermano Alex, escucha pues el mensaje, aunque Dios ya había tratado con ese micromensaje y esas formas de obrar del Señor, y directamente pasa al altar, ¿o cómo fue ese momento? Como usted decía, hermano Marvin, el evangelio es una vivencia, es una relación con Dios. Ven. Y ahí en la iglesia hay un hermano muy especial, hermano Elfido Cabrera, un ancianito muy amoroso. Cuando él ve que yo estoy ahí como pensativo, quizás ya había terminado el servicio, se acerca y me pone su brazo en mi hombro y me dice, joven, me dice, yo veo que Dios está tratando con usted. ¿No le gustaría entregarse al Señor? Entonces cuando él me confronta así, me quebré y lloré, y yo le dije, yo quiero hacerlo. Sí. Entonces algunos hermanos de la iglesia Amigo Central, muy amorosos, ¿verdad?, me recibieron, y fue ahí donde yo dije, gracias Señor, porque este es el lugar donde tú quieres que yo te sirva, ¿verdad? Amén, amén. Fíjense que como al invitar a una persona a esa relación con Dios es bien importante. No forzar, por supuesto, como le quiero comentar, ¿verdad? Había alguien en campañas que casi que del brazo levantaban a la persona, acepte a Cristo. Claro, con el afán de que la persona tenga un encuentro personal con Dios, pero no se trata de forzar a nadie. Pero sí invitar, le gustaría en esta ocasión, o como en el caso de este hermano, le colocó, imagínese, pudo sentir, hermano Alex, como que si fuera el brazo de Dios. Este es el momento. A mí también me hicieron esa invitación, porque de lo contrario yo no me hubiese levantado de la banca, no hubiera podido. Pero eso fue el impulso que el Espíritu de Dios utilizó, y paso directamente al altar. Amén. De igual manera, como hermano Alex, rindo mi vida a Jesucristo. Qué bonito estos testimonios. Y si estás escuchando la voz del Señor a través de estos testimonios, entrégate a Cristo. Si el mundo no ha llenado esos vacíos, Cristo lo hace, no la religión. Es una relación con Jesucristo. Amén. Proclamando a Jesucristo. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Vidas Transformadas. Nos bendice saber cómo el Señor toca el corazón de hermano Alex, y que más tarde se convertiría como pastor, como siervo de Dios, estudiante de teología. Se metió de lleno en la iglesia a servir, estudiar la palabra de Dios. Pero aquí quiero hacer dos preguntitas en este segmento. Cuando uno recibe a Cristo, lo primero que uno enfrenta, Pastor Alex, son los amigos. Sí, la verdad es de que es un desafío. Cuando yo me
me entrego al Señor, mi familia fue la primera que empezó como a pues oponerse y a burlarse al mismo tiempo, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, permanecí y fueron personas que después, hasta el día de hoy, me piden oración. Tenían muchas amistades que tuve, se sorprendieron por la decisión que había hecho, ¿verdad? Siempre las mantuve, pero ya no compartía con el estilo de vida que ellos llevaban, ¿verdad? Entiendo también, Pastor Alex, que usted se metió de lleno a la iglesia. Por un lado, ¿en qué quería servirle a Dios? Y en segundo lugar, usted le entró una pasión por estudiar la Biblia. La verdad es que cuando yo le entrego mi vida al Señor sucede algo impresionante, porque sentí que realmente había nacido de nuevo, como lo dice la palabra, y mi deseo era servir a Dios. No sé, yo estaba tan agradecido con Dios que había decidido servirle, ¿verdad? Y gracias a Dios la iglesia me dio la oportunidad. Yo allá hacía limpieza, allá ordenaba sillas, allá siempre anduve jalando algo con las actividades que la iglesia realizaba, y me involucré con todos, con los niños, con los jóvenes, con la femenil y con la iglesia, ¿verdad? Cuéntenos ahora el deseo de la Biblia, porque entiendo que le dio un deseo de estudiar la palabra de Dios. Sí, la verdad es que cuando yo recibo el proceso de discipulado, mis primeros pasos, que eran 2 tomos, ¿verdad? A mí me gustaba cómo era, porque uno estudiaba la Biblia, respondía, llenaba cuestionarios y había un paso de obediencia. Claro. Y yo lo tomé tan de serio, ese paso de obediencia. Por ejemplo, uno decía, paso de obediencia, decía que si yo había ofendido a alguien, tenía que buscarlo y pedirle perdón. Y yo quiero decirles que me tocó hacer eso, ¿verdad? Yo ofendí mucho a más que todo a mis familias cercanas, el círculo íntimo, y los reuní, les dije que les pedía perdón por mi actitud, como fue antes sin el Señor, ¿verdad? Yo creo que eso marcó una precedente de que mi familia, pues, gracias a Dios, hasta el día de hoy, muchos están llegando al evangelio también. Exactamente. ¿verdad? Yo quiero tomar la palabra de Dios que estábamos acá, teniéndola acá al lado, porque cuando hermano Alex empieza a escuchar la palabra de Dios, también siente un llamado por Dios. Y este es el punto que queremos resaltar también en este segmento, porque luego de venir de un contexto bastante difícil, Dios empieza a tocar el corazón directamente al pastorado. Usted me comentaba acerca de que quería meterse de lleno a estudiar la Biblia. Por los discipulados, le empezó a gustar las preguntas para responderlas, un compromiso que se hacía al final de cada lección. Y creo que la intención inicia así, hermano Alex. Su intención era conocer más la Biblia. Sí, la verdad es de que, no sé, me entró un hambre por la palabra. Y yo quiero decirles que eso es lo que más amo de la Iglesia Evangélica Amigos. Cómo se estudia y se escudriña la palabra. Cada mensaje que un siervo de Dios predica, no lo predica al azar o porque en ese momento lo decidió así en ese ratito, sino que uno mantiene una vida devocional con el Señor y Dios le va mostrando a uno las necesidades de las personas, y así Dios le va dando a uno que compartir a la gente con tiempo, ¿verdad? ¿Cómo escucha del Seminario Teológico Amigos Berea? Porque es ahí donde en nuestra casa de estudios en teología, en diferentes programas, y entiendo también de que usted escucha del Seminario Berea, o alguien le cuenta, porque ahí se estudian programas donde se estudia sistemáticamente la Biblia. Sí, en uno de los, no me recuerdo si era un manual de discipulado o era un manual de escuela dominical, había una fotografía del Seminario Berea que decía: prepárese para servir mejor al Señor. Y entonces yo veía ahí que era como una escuela, ¿verdad? Que había diplomado, bachillerato y profesorado en teología. Y ahí describía algunas cosas, y entonces eso me llamó la atención a mí, y le pregunto a mi pastor qué es Berea. Y da la casualidad que ese mismo año, como a finales de año, el Seminario Berea llega a Estanzuela, a promocionar como antes salía, ¿verdad? Dios ahí siempre, hermano Alex, ubicando los medios para reafirmar ahora en este aspecto el llamado. Así es. Entonces, seminario llega, y lo irónico, vamos a decir así, cuando llegan ellos, yo tuve un compromiso y no pude estar en el servicio. Y me dice el pastor: hermano Alex, ese era para usted. Me dijo, viera que estuvo bonito. Pero yo siempre seguía animado, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles que después de eso, que cuando Berea llega y le cuentan que hay un joven interesado, después llega una comisión de Berea, no sé si fue
qué clase de comité llega, hablar con el pastor y el concilio, ¿verdad? Y ellos retoman mi caso, ¿verdad? Entonces vuelven a llegar, ahí sí estoy, ¿verdad? Llegan todos los alumnos que van a graduar ese año, cantan. ¿Llegan otra vez? Llegan otra vez después, con excelente. el tiempo, como no sé si a los 4 o 3 meses, llegan y entonces ahí donde yo miro a todos, muchos estudiantes, hay uno que se acercó a mí, no me recuerdo el nombre de él, y me dijo, hermano Alex, yo desde que cuando venimos la primera vez y me di cuenta que aquí había alguien interesado, yo estoy orando por usted para que Dios le confirme su llamado. Qué excelente, qué excelente. El seminario se promovía mucho eso. y eso es bien importante porque en la iglesia Dios siempre trabaja los corazones. Y en el caso de hermano Alex, pues cuando escucha la promoción de Berea, ¿cuándo es que finalmente usted decide con su familia? Porque entiendo que usted se casó, no sé si casado ya en el evangelio o antes de recibir a Cristo en el corazón, y cuando expresa la decisión de irse a Berea, que hay que compartirla con el cónyuge, no sé cómo fue la experiencia, si hubo oposición, si estaban de acuerdo, empezaron a orar y al final dijeron, bueno, ok, si es Dios hablando, bueno, nos vamos a estudiar. Sí, la verdad es de que cuando el Berea se interesa y llega y empiezan a ir, me dice mi pastor, mi hermano Alex, me dice, yo no sé si esta es una emoción o de verdad Dios lo está llamando. Entonces me dice mi pastor, mire, si es una emoción se le va a quitar y yo lo desafío a que se espere un año sirviendo a Dios aquí en la iglesia como debe de ser, sabiendo cómo implica todo, y si Dios lo está llamando, ese llamado no se va a perder. Sabias palabras del pastor. Entonces lo que pasa ahí es de que en ese año, pues, en congresos juveniles yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Nos hicimos amigos, fuimos amigos como unos medio año. Ya al medio año ya de conocerlos, pues yo decido ir a pedir permiso a sus padres y a la iglesia para un noviazgo formal. Y por año y medio, ¿verdad? Ya no esperé el año, sino que 2 años. 2 años. Pero cuando yo la conozco a ella y le pido, yo le digo que yo tengo esa inquietud en mi corazón. Ya. De que si un día llegamos a contraer matrimonio, entonces ella sabe que tenemos que ingresar a Berea. Pero Dios prepara a la persona porque ella ya también tenía un llamado, solo que diferente. Ella siempre soñó y amó estudiar por extensión en Gualán, Zacapa. ¿Ella es de Gualán? Ajá, de Gualán, Zacapa. O sea, cómo Dios va ubicando cada cosa en su lugar. Ahora su esposa, hermano Alex, porque es algo bien interesante. El que haya esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, dice la Escritura. Y en este sentir, cuando usted le hace saber que Dios lo está llamando a estudiar la palabra de Dios, también ella estaba en el mismo sentir. Cuéntenos cómo fue finalmente que se decidieron venir. Creo que vinieron, no sé si a platicar o los buscaron, no sé cómo fue esa parte. Y la experiencia a grandes rasgos, ¿cómo fue en Berea? No, la verdad es de que en el año 2009 nosotros contraemos matrimonio. Llegan nuevos pastores a la iglesia y les comentamos nuestro caso. Y gracias a Dios el pastor era parte del comité de Berea. Y ya me llevaron la papelería y mi esposa, y lo que esperábamos, que era lo más difícil, era que Dios abriera puertas financieras, ¿verdad? Y la iglesia de Estanzuela, cuando supieron mi caso, sin dudarlo, me apoyaron 4 años. Y mi esposa pues lo apoyó la Unión Femenil, ¿verdad? Excelente. Entonces nosotros ingresamos ya casados en el año 2010 en el seminario Berea. A mí me apoyaba la iglesia central de Estanzuela y a mi esposa la apoyaba la Unión Femenil. Yo me recuerdo de ustedes cuando impartí unos cursos por el Seminario Teológico Amigos Berea como una pareja allí en el seminario. Y al final vamos a hacer los puntos de reflexión porque tiene que ver con llamado, tiene que ver nuestra entrega a Cristo y nuestro servicio. Pero yo recuerdo ver a los muchachos ahí estudiar la palabra, y actualmente quiero comentarles que el pastor Alex este año pues está pastoreando ahí con nosotros en la iglesia Amigos de San José Larada. Vean todo lo que Dios hace con 2 niños, 2 hijos, y la familia pues se incrementó y ahora como familia le sirven a Dios. O sea, estar en Dios es la mejor decisión. Quédese con nosotros, por favor. Ha hecho en nuestras vidas.
me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Oh, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la razón del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo. Ustedes entre algodones. Desde el poder me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense,
Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión con la serie Vidas Transformadas. Gracias, Pastor Alex, por aceptar la invitación para compartir su historia. No es fácil compartir intimidades del corazón, contextos familiares, cómo crecimos. Sin embargo, lo hacemos con el objetivo de que usted vea cómo en la vida pasada el Señor puede traer algo nuevo. Y eso es así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pastor Alex, nuestro primer punto de reflexión. ¿Qué le decimos a aquellos jóvenes que están luchando tremendamente con las decisiones por esos vacíos de la familia? ¿Qué podemos decirle? La Biblia es clara, ¿verdad? Que aunque nuestros padres nos abandonaran, con todo eso el Señor nos levantará. Amén. Y yo creo que es un texto que llena mi vida y puede llenar la vida de los jóvenes. Tal vez se molestan porque los que tienen sus papás le dicen ¿dónde estás? ¿Con quién andás? Y uno cree que nuestros padres están ahí como encima vigilándonos, pero al final lo hacen porque se preocupan por uno y nos aman y quieren lo mejor para uno. A los patojos no les gustan las reglas, las normas, pero al final entendemos, ¿verdad? Que es una etapa de rebeldía, una etapa de curiosidad, pero es que ¿por qué mi papá y mi mamá siempre están poniéndome límites? Yo quiero curiosear ciertas áreas, pero al final sabemos que el que no agarra consejos no llega a viejos, y si no agarras consejos, la vida misma te va a enseñar los golpes de la vida, decía mi mamá, los golpes de la vida. En segundo lugar, nuestro segundo punto de reflexión, ¿qué le decimos a aquellos que están también batallando con su llamado? ¿Cómo diferenciar si es emoción, si realmente Dios hablando a un ministerio en particular? No solo en el área pastoral, pero sí en otros ambientes donde Dios desea levantar jóvenes para servirle a Dios. ¿Cómo diferenciar esa parte si es emoción o es que realmente es la voluntad de Dios para servir en ciertas áreas? El texto que yo leí al principio que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Se refiere, ¿verdad?, de que cuando uno tiene ese deseo de servir a Dios y cree que es para servir como ministro o como pastor, hay que detenerse. Yo agradezco a mi pastor, ¿verdad? Moisés Duarte, fue él. Moisés, muy querido en el campo, amigos. Él me dijo, hermano Alex, deténgase. Si verdad tiene un llamado, no se le va a quitar. Entonces, imagínense, en vez de esperar un año, esperé 2, ¿verdad? Aprendí bien el rol de la iglesia con los jóvenes, la femenil, caballeros, la iglesia, la comunidad. Entonces, eso es lo que me hizo a mí, es tener una visión más clara de a lo que yo me iba a implicar el ministerio, ¿verdad? Y gracias a Dios así fue. El punto de reflexión sería, hermano Alex, entonces no tomar decisiones arrebatadas. Así es. No tomar decisiones impulsivamente, tomarse un tiempo para orarle a Dios y conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Detenernos, reflexionar. Y creo que el tiempo dirá también si es emoción o no lo es. En la parte final, hermano Alex, el tercer punto de reflexión. Ahora como pastor y ve hacia atrás, ¿fue su mejor decisión en su actual mover en la pastoral? ¿Cómo se siente al lado de su familia? He aprendido algo, ¿verdad? Estuve en un devocional muy especial que el seminario prepara, que son las convocatorias pastorales. Y algo que debemos de aprender todos los hijos del Señor es que el llamado es especial, es diferente. Somos llamados al arrepentimiento, pero el llamado que Dios hace a diferentes personas, hombres y mujeres, a servirle es diferente. ¿Por qué? Porque a veces uno trata de huir o trata de acelerarlo y no es así, tiene su tiempo. Yo he aprendido, como dice la palabra, todo lo que tiene debajo del sol, tiene su tiempo. Exactamente. Yo lo he aprendido, entonces yo creo que lo más importante es buscar bastante a Dios y pedirle, ¿verdad?, que Él confirme a través de señales, ¿verdad?, ese llamado que Dios está haciendo. Exactamente, así que animamos a todos aquellos que están sintiendo un llamado al arrepentimiento y un llamado a la pastoral o en algún área dentro de la iglesia. No solamente llegar, sentarnos, qué bonito el sermón, qué bonito cantaron, el grupo de alabanza. No se trata de eso. Se trata de ir creciendo espiritualmente, pero también de ir involucrándonos en algún área a través de los dones. Más de algún don el Señor te ha regalado.
ya sea por una cuestión innata o algo que aprendiste en el desarrollo de tu vida. Ahora ponlo en las manos de Dios, entrégate de lleno, consagra ese don, ese talento para servirle a Dios. Y si estás batallando, recuerda el punto de reflexión, detente por un momento, no apresures la decisión y en ese mover el Señor te va a indicar cuál es el siguiente paso. Por eso te animamos para que esperes la voluntad de Dios, pero eso sí, hermano Alex, un llamado a aquellos que están batallando con si venir a Cristo o no. La verdad es de que la mejor decisión que uno puede tomar en su vida es venir al Señor, ¿verdad? Reconocer que sin Dios y sin Cristo uno no puede hacer nada, ¿verdad? El tener a Cristo en nuestro corazón, el cederle nuestras vidas a Dios hace de que uno tenga paz, tenga esperanza, tenga amor y que con la ayuda del Espíritu Santo pues uno va transformando todas aquellas áreas de nuestra vida para vivir conforme a Dios quiere, ¿verdad? Amén. Queremos despedirnos del programa citando Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que el Señor, o mejor dicho Juan, lo hace a la iglesia en su momento, pero que es aplicable también para el llamado a aquellos que están batallando con el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mateo 11, 28 también la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pastor Alex López, muchísimas gracias por atender la invitación. Un saludo final a toda la audiencia. Bendiciones, hermano Marvin, para todos también. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Dios los bendiga. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.